Pablo aquí. Qué barbaridad. Me siento aquí, ¿no? Aquí. Ay, Miguel, Miguel. Miguel. Ai, Marc, que fuerte, por fin estoy aquí contigo. Por fin estàs aquí. Sí. Que guapo estàs, que guapo estàs. Què dius, home? Que sí, que sí. Sí, et sembla? Escolta, vens a anunciar Sí. el final de la teva gira. Ai, sí. Hombre, per favor, Bueno, això és genial. acabo de començar ara. Bueno, exacte. Però ja estic anunciant que todo lo que tiene un principio tiene un Té un final. final. I tu ja, perquè, esclar, serà 2 concerts a Sevilla, una a Barcelona i una a Madrid. Una a Barcelona i altra a Madrid, Exactament. S'han posat les entrades a la venda. És molt important que ho diguem, perquè les teves entrades, com no t'espavilis, amiga, com no t'espavilis, t'has quedat sense entrada. Sí. Es que estas ciudades las sacamos más tarde, porque son importantes para mí. Sevilla, porque he vivido ahí, Clar. me siento un sevillano más, y Barcelona, que es la meva casa, es la meva ciutat, y, al igual que Badalona. Y Madrid también, que viví en Madrid, y un poco también mi carrera la ha impulsado esa gran ciudad, ¿no? Fantàstic. També estàs amb el teu disc Diverso. Tengo muchísimo producto tuyo. Hola. ¡Hala, clavículas! Yo me he quedado impresionado con estas clavículas. Miguel Poveda. Pues estaba ahí apretando fuerte. Estás apretando, hay que apretar Sí, a pero veces, hay que ¿no? apretar a ¿Tú eres veces muy de mucho. apretar? Hombre, cuando hay que apretar, uno se aprieta, sí. Sí, cuando... Exacto. Sí. I has fet 50 anys, que ningú ho diria, menudes clavículas. És que és increïble. Bueno, pero ya te digo que eso, ahí depende cómo te pongas, parece, ¿eh? Pero luego te relajas y es otra cosa. Però està molt bé, el relax també està molt bé, eh? Claro, no, es que si no, imagínate, toda la vida claviculicao. Claviculicao. Claro. No. Tu als concerts ens has explicat que ets molt perfeccionista. De repente el guitarrista té la sola de la sabata como mal y ya te dices, oye, por favor, estos zapatitos. No, bueno, me gusta porque el escenario es un lugar sagrado, ¿no? También es un templo, ¿no? Y todo tiene que de alguna manera, pues, tener una prestancia, una elegancia, una clase, y el público lo merece, ¿no? Y a veces en el flamenco, bueno, hay otros artes también que descuidan a lo mejor esas cosas y que puedes, a lo mejor depende del contexto, mola, ¿no? Incluso, ¿no? Pero a mí me gusta... Luego a veces soy yo el que sale con la suela fatal, ¿no? Pero sí que a priori me gusta que todo sea... que esté bonito, no? Que esté cuidado. Que esté bonito. Et canvies de jaquetes, tu és una col·lecció d'americans i de jaquetes. Sí, m'agrada molt. T'agrada molt? Sí. Quantes en pots arribar a tenir? Perquè a més te les canvies, jo t'he vist espectacles que a vegades te'n canvies 3-4 vegades, fins i tot. Sí, pero regalo mucho, ¿eh? Me hace mucha ilusión que prendas así que para mí han sido importantes sigan teniendo vida, ¿no? Y que compañeros que cantan y demás, o alguien que le hace ilusión, me gusta, sí, que la tenga, ¿no? Y Soledad Morente, per exemple? Soledad Morente, su madre me regaló 2. 2. Sí, me las hizo, me las... A més te les va fer. Sí, exactamente, sí. como las... ¿Cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? Las... No restauró, las... Las tuneó. Las tuneó. Las tuneó. Claro, porque yo le digo Costumizó. Customizó. Costumizó. Por 25 pesetas, tuneó, costumizó, Així m'agrada més. Y sí, le di una chaqueta negra, sí, y me devolvió una chaqueta rockera total, llena de valorios y cosas. Y tú te la pones y dices, ole. Hombre, por favor, ahí me siento ahí empoderado. Y antes de empezar, un chupito de whisky. Sí. Me pongo pibón, Sí. ¡pum! Y a cantar. Y a cantar. Hombre, aclara el garnate un poquito. Joder, si lo aclara, que yo la porque he dejado Y te de ver, quita pero... un poco la vergüenza, porque aunque no lo parezca, antes de salir a cantar, yo estoy cagadito, vivo. O sea, estoy molt acollonit. ¿En serio? Sí, molt. No, me parece que es imposible que pueda hacer lo que luego hago, ¿no? En el momento antes de salir. qué bo. Luego paso el umbral y es como, aquello es mío y me siento... como decía antes, empoderado, ¿no? Pero antes de pasar ese umbral, no soy capaz. Entonces necesito tomarme ese chupito que esté como medio desinhibido, ¿no? Claro. Porque como no suelo beber mucho, pues enseguida que me tomo un chupito ya estoy ahí. ¿Y el chupito es bourbon? Me da igual. Te da igual, lo primero que pilles, no es... Sí. No, un whisky así. Sí, claro, un chupito. Un chupito. Sí, Lo que estás viene siendo- hablando con un gran chupitero. Ex-chupitero, pero... Ah, pues sí, es un tequila también, ¿eh? Sí, tequila també, no? També, También cabe, clar. también cabe el tequila. I canvia si és o sea, canvia la arrancada si es tequila o whisky, porque a mí el whisky recuerdo que me daba barroco a mí el whisky. Yo cuando tomaba whisky estaba barroquito. Sí, no, pero lo que pasa es que esto, como decía Lola Flores, todo se puede hacer en esta vida con método. Con ¿no? método, Con ella, método, sí. decía. Ella tenía mucho método, ¿eh? Tenía mucho método. Sí, le ponía mucho método a todo. Y entonces, lo que pasa es que el tequila, si te lo tomas, al principio te empoderas también y te vienes arriba, pero la bajada es peor. I luego te va por ranxera, que tiene... No? Ah, me encanta. T'encanta. Sí, por ahí, imagínate. Veus? Sí. Tu vas començar a la... Tu la teva mare...
quan li van dir que cantaves, deia, però com va cantar este niño no me lo creo. Sí. I llavors, tu, el dia del seu aniversari, de la teva mare, a la penya de Badalona, allà a Bufala, al teu barri, li vas cantar i va anar la teva mare i va dir, No, bueno, dijo, bueno, mientras por lo menos no está en la calle, ¿no? Por lo menos está en la calle, bueno, no está mal. Porque canté fatal. Pero sí. Una peña que se llama Nuestra Señora de la Esperanza, no sé si todavía se llama así, pero ahora es el Teatro Blas Infante en Badalona. Y ahí fue mi primera vez cantando. Y coincidió que era el cumpleaños de mi madre, digo, te voy a hacer un regalo. No sé si le hice un regalo, una putada, no sé, pero aquella noche canté muy mal. Pero mi madre Era el chupito, como a lo mejor... Me faltaba el chupito, claro. El chupito. Tenía 15 años, entonces Claro, no estaba en la edad del chupito. No, a ver, no tampoc, Bueno. però... ¿Sabes lo que te digo? En aquella ¿Sabes lo época. que te digo? Bueno, llavors, la ¿Este teva germana... chupito? Esto es... prueba, a ver qué tal. A ver qué tal. Escolta, avorrido. ballaves amb la teva... a los fandangos de Calaña, a casa teva. Venga, fandango de Calaña. Me está dando mucho miedo. ¿Él? Que me está dando mucho miedo. ¿En serio? Sí, porque sabes mucho. O sea, el fandango de Calaña, tú sabes. Como sé que te gustaba el sombrero calañer. I tu hermana, la teva germana, és bailadora, ara. Sí. I fandango de Calaña amunt, fandango de Calaña avall. Y además empecé bailándolo. Clar. Tú ibas para bailador, fíjate, en lo que te has Pero quedado. el baile era horrible, feísimo, y nunca se me ha olvidado. Iba yo, antes de empezar a cantar, que eso tendría yo pues como 10 años, así nos llama, y era como era... A ver. Espérate, a ver si me acuerdo, ¿eh? Venga. Mira, hacía... Espera, que te pongo bien la petaca. Ay, a ver si me acuerdo. Hostia, esto que voy a hacer no me lo imaginaba Fíjate, yo. culito, que ve. ¿Has visto? Te lo Pues vuelvo ahí, a poner. ahí tienes Venga, tu casa. vuelvo a ponerme el... No, decía... Fandango, era, fandanguea. ¿cómo era? A ver si me acuerdo, ¿eh? Fandango de Calaña. Y era, hostia, horroroso el baile era. Yo no sé bailar, ¿eh? Ah, pero tiene que ver el principio, vale. Ah, venga. Como sé que te gustaba. Como sé que te gustaba Muy bien, muy bien. el sombrero calañer. Un lunes por la mañana. ¡Toma! Ahora queda claro por qué me dediqué a cantar. Toma. Bueno, no... Queda claro por què m'he dedicat a cantar. Però la teva germana sí que la Sònia sí que Sí, ella era ten- bailaora important. Heu actuat junts, a més, no? Sí, A vegades. sí, viene muchas veces Sí, conmigo. i vosaltres teniu amb la teva germana Sònia i l'Alicia tenéis un WhatsApp de hermanos Sí. manitos. Manitos, buah. Os queréis mucho, a més. Sí, mucho, la verdad, sí. Os Y apoyáis. además nos entendemos, tenemos el mismo sentido del humor, las mismas... O sea, somos como 3 gotas de agua, como si fuésemos las tres personas. Sí, les tres bessones, Les però, tres persones, però de Badalona. Però de Badalona. Clar, de Bufalà. De I Bufalà. després una altra cosa, hi veuen a París fa poc. Sí, porque era mi 50 cumpleaños. Felicitats, estàs molt Muchas bien. gracias. Y me hacía mucha ilusión hacer un viaje con ellas. Ahí. Anem a parlar d'una altra cosa que jo crec que, a més, la teva germana Alicia, concretament, és la que t'ajuda, perquè moltes vegades tu estàs de gira Sí. i es fa càrrec del teu fill Ara està de en 8 casa, anys, sí. que està en casa. Sí. Ella té 2 bessons, pot ser, la teva germana? Sí, 2. Que això deu ser un lío que està... És una jefaza, eh? És una niño, jefaza. por favor. Val. És El una teu jefaza. fill diu que vol ser youtuber. 8 anys i ja youtuber. I a més es veu que us fot uns monòlegs que després els hi envia a les seves ties i a tota la família i parents i tal, Sí. però que tiene muchísima labia. Mucha. Tiene... Es un ser muy especial, o sea, tiene una inteligencia emocional increíble y luego además yo creo que como ha estado rodeado todo el tiempo de adultos, tiene su mundo de niños, Claro. pero habla así mucho como a veces como un adulto, a mí me da hasta miedo y todo. pero sí, es un ser súper especial, muy bonito, es un sensible. T'ha ensenyat al teu fill coses com, per exemple, llevar-te d'hora. Claro, cuando uno es padre... Bueno, claro, imagínate. Claro. ¿Y esto cómo lo llevamos? A las 7. Todavía A las 7, A las 7 para mí es Imagínate a las muy 7. temprano. Ya. Siempre he sido nocturno, pero Ya. trabaje o no, porque pues eso por la noche, eso que se dice que se despierta, o sea, aparecen las musas y demás, Hombre, ¿no? hombre. Pues imagínate, pues no. ¿Qué me vas a contar? ahora Hay que ir las ocho- apartando. Yo a veces tengo que ir apartando musas. Digo, por favor, señoras, que no puedo más de tanta musa. Aparte. Digo, por favor, ¿y tú quién eres? Me llamo José Manuel. Ay, cariño. Es acollonant. No, ahora a las 8 de la noche ya estoy Claro. ya haciendo cena. Haciendo cena
i a més també has hagut d'anar al pati i contactar amb pares, que esto és una cosa de la paternitat que a mi és el que més m'espantaria, que és haver de contactar amb altres persones, pares i mares de la criatura en el parque... ¿Esto qué? Pero fíjate, hay cosas que tú decías, yo eso no lo haré en la vida. Tal cual. Y pum. Y pum, ahí estás, y el hijo manda. Y tu hijo, tu hija, o sea, eso mandan y va por delante lo que quieran, lo que pidan, lo que... A ver, dentro de un orden, ¿no? Y si hay que ir al colegio y estar con los padres y las madres... Claro, los padres y la que madre, era algo que claro. yo... Y que te piden que te cante. Cántame. No, la verdad que son muy respetuosos y respetuosas, sí. Bueno, a veure, llavors, amb el Té, ja m'has vist que estava aquí, tinc aquí una activitat. Tu tens un... Amb el teu fill feu manualitats. Sí. I llavors veu intentar fer aquesta manualitat, que és fer un dofí con un plàtano. Pero estoy flipando. Sí, bueno, yo flipo yo más porque esto es el modelo que teníais y vosaltres veu fer, tú concretamente, esta cosa. Hostia, pero verdad. esto yo no lo he publicado en ningún sitio. ¿Cómo lo tiene? Bueno, porque investigamos, o sigui, el modelo, vuelvo a repetirte, era este en que estabas. Pero... Y luego, no sé si me he chupito, ¿no? Aquí, pero ya aparecieron estas tres. No, jo crec que, per favor, que me entren unos plátanos perquè anem a fer el dofí. Un aplaudiment, per favor, a l'Álvaro, que divino. Que divino. Claro. A ver, vamos a resarcirnos porque, sinceramente... Pero claro, hostia. Esto con tu hijo, con Ángel, sí, ¿no? Claro, pero porque le mandaron para el colegio que tenía que hacer un postre sano. Un postre sano. Y ahora él está obsesionado con los delfines, va por época. A veces son los planetas del universo, que ahí se puso como muy espiritual y demás. ¿Sí? Ahora está muy con el rollo del mar, el tiburón ballena, que estoy conociendo todas las especies marinas. Y en todas las formas, además, se ve. Sí. Y claro, yo también estoy de arriba abajo y en mil cosas y tal, no sé qué. Claro, y cuando le ayudo tengo los ojos que se me caen. Claro. Y ya no veo ya si es un delfín o... Realmente el delfín habéis hecho aquí, no sé, una cosa como de Bayona, de película de Bayona de terror. Bueno, anem a fer el dofí. Tu com... A veure... Sí, a veure si em recordo, eh? Sí. S'agafava... Aquí, tenim aquí uns ganivets, sí. un plàtano, cogemos... Mira, on ho faig? Aquí? Pues mira, aquí. Sí, posa-la aquí, si vols. Sí. Mira, veure, y ahora... Sí. Necesito la tabla, ¿no? Necesito la tabla. Claro, para poder cortar. Oye, te veo, claro. Entonces así cortamos esta puntita, porque esto va a ser como un poco claro, el morrito del delfín, ¿no? El morrito del delfín. El morrito del delfín. Y ahora partimos como por la mitad, Es que ¿no? tú le cortas mucho, yo creo, él. Pero... Y ahora aquí le hacemos... A ver, ¿qué? Que recuerdo que era así, la boca así, sobre todo para que no te cortes, Sara, sonriendo, ¿ves? Que el delfín hace así y sonríe. Y ahora le pones el clavito ahí. El clavito que lo tengo aquí. Esto, como un ojo. El clavo. Siempre que vuelves a casa... ¿Cómo sería esto? Con las manos en la masa. Pues molt bé. Entonces, li poses això. Això, y estamos haciendo aquí un delfín. Fixa't tu, que t'ho havia de dir, ¿no? Oye, mira, Perdona, que no. Aquest m'ha sortit millor. Pero si l'has decapitado... ¿Cómo decapitado? Hombre, pero le has cortado todo el... Claro, porque esto luego tiene que ir como... vale. Tenía que ir, porque si no, no se sujeta. Y luego yo le voy a poner una de estas. Oye, te ha salido bien, a ti también, ¿eh? Bueno, porque estoy mirando... Ay, este es más delfín que el mío. No, es que, perdona, es que no hay manera. No hay manera. És que tu fas... Bueno, no, sí... Un lluç, una mica lluç. T'ha quedat una mica periquito, Totalmente. Oye, qué bien te ha salido a ti. Bueno, porque me fijo, pero bueno, a ver, y Hostia, a mi niña le va a encantar te lo llevas, te imagino con el plátano. No me meto con el plátano. Y luego ya podemos hacer, es veu, esto que es como de coral. Exactamente. Oye, el jengibre, tú ets molt de jengibre. Sí, mucho. No. O sea, no puedo, puedo pasar sin el chupito de whisky. Hostia, claro. ¿Cómo te ha salido, tío? No, pero es verdad que tenemos roturas a la Tallamex y no se aguanta el delfín, ¿eh? Exacto. Mira, hemos hecho un delfinario ahora, que están desapareciendo. Ay, quina cosa tan mona. A ver, así. Y podemos poner corales. Ay, sí. Podemos poner corales. Hostia, está chulísimo, ¿eh? Pues, joder, cómo te ha quedado. Qué agradecido eres. Mira, cómo mola, por favor, si parece, mira que cosa tan mona. No em diràs. Total. Déu-n'hi-do, escolta, això que dius del jengibre... O sea, que puedo pasar sin el chupito, pero sin el jengibre no. Te da como Tomas energía. mucho, ¿no? Esto le pasa a Candela Peña, el otro día me contó que también... Bueno, la vi fantástica, qué tía, ¿no? Qué capo de tía. Pero ¿Sabes que siempre ya que habla de mí dice, qué arte la poveda? ¿Qué arte la poveda? Bueno, ya todo... Sí. Ya todo es la... Ya todo es femenino y todo es... Sí, todo es la. Todo es la. Aquí, la y maricón. Todo lo demás no le interesa. Ya se lo lleva todo al seu. Sí. Escolta, tu fas també... Avui tenim dos personatges aquí que fas... Ens ha explicat el J. Bayona que ell fa, quan està nerviós, fa caldos. Tu també fas molt bones sopes. Vaig a retirar això. Sí. ¿Sopas?
En casa. En casa, en casa. Sí, claro, sí, ahora desde la O sea, pandemia... caldos, sí, claro. Sí, me ha dado por cocinar y me gusta mucho, me relaja mucho y porque si no me las sopas desconecta de todo. También te desconecta hacer sopas, pero vaya dos raros tenim avui en aquest programa, Jota Bayona, que cuando está nerviós fa sopas y tú que cuando te necesitas También desconectar fas sopas. arroces. Ah, y arroces. Me encantan. Pero tipo que... Pues tipo de todas las posibilidades, pero... Ah, Manuel, ¿te puedes llevar esto por favor para abajo? Croc, 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 croc. Vale, Manuel, aquí, gracias. Croc, 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 croc. Mare Pero de casi Déu. todo tiene algo así trufado, que me encanta. Ah, con trufa. Mira el Sí. otro. Ole, machote. Eso es un mascle. Oye, què te la va dir? Trufadito, el arroz, trufadito. Trufadito me gusta. Però quan anàveu a Badalona amb els teus pares, les teves germanes, anàveu a un Frankfurt, Sí. que eso era una fiesta. Cuéntame eso. Sí. Explícame Bueno, eso. pues imagínate, de pequeño no teníamos tampoco muchos recursos, ¿no? Entonces, como algo así festivo, cuando mi padre cobraba algún viernes, pues así como tirar la casa por la ventana, bajamos al Frankfurt, que había, bueno, que está en la Plaza de la Vila de Badalona. Sí, 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 sí. Y es un sitio para mí emblemático de mi infancia. Sí, sí. Escolta'm, tinc aquí la Hòstia. carta d'aquest Frankfurt. Hòstia. Tinc la carta del Frankfurt. Sí. Tu series capaç de cantar-me la carta? Com es canta? Com cantaria Miguel Poveda? O Póveda, com diríem Canales i jo. Va a poder al canal. Com cantaries la carta? Por ejemplo, si ver, yo tengo que ver. Por malagueña, que es morcilla cebolla al estilo andaluz. Por malagueña. Por malagueña. La morcilla de cebolla al estilo andaluz. ¡Tole! Ay, ya, cántame otra. Es que no estoy seguro, no estoy seguro. Cántame, yo qué sé, tirolesa. Una Tirolesa, tirolesa. a ver. ¿qué? A ver. Salchicha blanca de la región del Tirol, bien condimentada, eso sí, a la fina hierba. ¡Ole! ¡Ole! Una más. Claro, claro. Una más y ya paro. Es que queremos tiene mucha mucho. letra, ¿eh? Tiene mucha letra. Oye, esta que tiene mucha letra, ¿te atreves? Venga, ¿Esto qué claro. es? ¿Qué pasa aquí? Cervela. ¿Qué collons es? Cervela. Cervela, no sé. Tiene muchas rajas. ahí. Tiene muchas rajas. Venga, ver, una a ver. cervela. Cervela. Por favor. Una de cervela. ¡Ay, salchicha de Alsacia! Alsacia. Muy similar al Frankfurt, su mayor grosor le otorga un gran sabor, consistencia y textura sublime. ¡Ole! Que arte, gràcies. Escolta'm una cosa, moltíssimes gràcies, de veritat. A tu, Marc. Però és que sona fins que tu, aquest senyor, és capaç, no?, d'una carta de Frankfurt convertirlo en Eso, arte. ya he perdido toda la credibilidad. Pues yo me he emocionado, yo estaba a punto de llorar, para decir, por Está a punto de favor, comerme un pero- Frankfurt. de Oye, comer- esto... Estaba a punto de comerte el Frankfurt. Fíjate, por favor, un Frankfurt Oye, ya. está todo muy fálico, el plátano, el El plato, Frankfurt. es verdad, está todo fuera, pero ¿por qué Estáis será? muy Es que fálicos tengo un hoy. RQR con esto, Sí. es que está todo esto, que todo siempre pensando en lo único. Molt fort. Escolta, Miguel Poveda, te n'has d'anar. Quina pena. Recordem dues coses, dos productes. Al final de la gira, que Sí. està a la gira, estàs girant, Sí, ara però al sí. final serà al desembre a Sevilla, Barcelona i Al Madrid. Gran Teatro Liceu, además. A més, el Liceu, bueno, tu el Liceu t'emociona molt, a Sí, tocar el Liceu es mi un lloc, favorito, és es tu mi lugar ¿verdad? favorito y ahí entro siempre en éxtasis. O sea, no ha habido un concierto que haya hecho ahí que no lo haya disfrutado sobremanera. Sí. Al Liceu. A les entrades s'han posat a la venda ja. Me la quitan de las manos los frankfurtitos, tal. I després no us perdeu aquest discàs que és Diverso, Diverso. que a banda la banda de la música que és preciosa, les posa en escena, de la teva veu, després també hi ha el missatge de la poesia que sempre hi poses als teus discos, que Sí. és tan necessari Sí. actualment. Diverso. Sí, diversidad y también que la música también estreche lazos y que yo creo pues, que en un mundo en el que andamos siempre a la gresca, pues que por lo menos la música haga el efecto contrario, ¿no? Claro. Que tenemos muchas cosas en común y ahí se ha tratado de eso, de tender puentes con otras culturas y de hablar eso pues, de diversidad y colorido y de nada de encasillamiento ni micromundos, que a eso no va conmigo.